Se da continuación a la presente audiencia pública, razón por la cual se reunieron en la sala de audiencias disciplinarias el señor Intendente John Freddy Arango Tobón, secretario ad hoc, dentro del presente trámite procesal, hágase acá para que lo vean, y el suscrito teniente Sergio Andrés Ruiz Hidalgo, jefe de mentada unidad. Asimismo, se deja constancia que el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con cédula de ciudadanía número 1-105-670-628, expedida en el Espinal Tolima, con tarjeta profesional 256-969, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de confianza del señor patrullero Luis, se conecta igualmente por la herramienta Teams, desde su correo personal. Acto seguido, se le da el uso de la palabra a los sujetos procesales para que presenten alegatos de conclusión. Entonces, doctor, este es el momento procesal para que realice los alegatos de conclusión. Bueno, yo alcanzo a escuchar algo entrecortado, no sé si será mi internet o el de ustedes. En sede de alegatos, lo único que puedo decir es que nada puedo decir. Esta premisa como tan contradictoria es producto de que sencillamente en este proceso disciplinario el artículo 129 de la ley 734 del 2002 tácitamente fue declarado letra muerta. Pues el funcionario no quiso buscar la verdad real a pesar de ser evidente que el denunciante se ha burlado del juez disciplinario y de la propia fiscalía en sus propios rostros, pero sin embargo ha gozado de una credibilidad increíble. Esa burla no es algo que yo me invente, sino que me refiero a que es algo que se evidencia cuando se observa cómo ante la Oficina de Control Disciplinario del Departamento de Policía de Urabá, el día 18 de noviembre del 2020, a partir de las 8:50 horas, el señor Juan Diego Díaz refiere, abro comillas, preguntado, indique si al momento de hacer la entrega del dinero había otro policía presenciando dicha entrega. Contestado, no, solamente estaba el Zarco, cierro comillas. Pero curiosamente, en la denuncia que presenta ese mismo ciudadano en la fiscalía, el día 19 de noviembre del 2020 a las 00:00 horas, es decir, en menos de 24 horas de diferencia, dice lo siguiente, abro comillas, yo accedí a darle 200,000 pesos. El policía Zarco los recibe y se los entrega al Moreno, cierro comillas. Esto entonces para referir que el ciudadano se está burlando de la administración de justicia. No podría pensarse que el paso del tiempo lo lleve a cometer unas imprecisiones de tal nivel cuando, como lo acabo de referir, con fechas y horas exactas, según los soportes que obran en este expediente, no lograron pasar ni siquiera 24 horas y ya la persona cambia por completo su versión de los hechos, al punto que inicialmente descarta la posibilidad de presencia de cualquier otro policía en el momento de la presunta pago de dádivas, lo que además generó el archivo de la investigación a favor del policía al que llaman Moreno, pero luego, horas después, refiere que sí existió otro uniformado, refiere que se trataría del Moreno y refiere además que esta persona fue quien recibió la presunta dádiva como destino final, es decir, como si fuera el destinatario de los recursos. Aspectos que son supremamente contradictorios que hacen imposible llegar a la certeza que se requiere para poder emitir un fallo sancionatorio. Lamentablemente, pues el despacho impidió a toda costa que la defensa pudiera confrontar directamente al denunciante y ampliar esas manifestaciones contradictorias que ya, así nomás en el puro papel, solito, resulta incurriendo el testigo de manera descarada. Y además, pues vemos que si acudimos a los testigos presenciales, los supuestos testigos presenciales, para determinar qué tan creíble o no puede ser la manifestación de la presunta víctima denunciante, pues encontramos que el despacho de 4 testigos que tenía para traer, solo trajo 1. Los 3 restantes brillan por su ausencia. De hecho, brillan por tal ausencia que ni siquiera como prueba trasladada llegaron, porque la prueba trasladada vino mutilada y el despacho no hizo nada para solucionar eso. Y resulta que ese único que vino, de apellido Huelvas, resultó más mentiroso que el propio denunciante.
y sin sentir la más mínima pena, al punto que, como puede constatarse en el registro fílmico, hasta llegó riéndose a la diligencia de declaración. En ese afán por respaldar un señalamiento falso en contra de los miembros de la Policía Nacional, resultó afirmando que hasta tuvo en sus manos un permiso para transitar que, según él, bajo gravedad de juramento, lo dijo, le expidió la alcaldía de Turbo, Antioquia. Y dice con ese nivel de convicción que hasta efectivamente él con sus propios ojos vio el logo de la alcaldía y todo, cuando en realidad se tiene conocimiento que ese ente territorial jamás expidió documento alguno ni al denunciante, ni mucho menos al falso testigo Huelvas. Por lo tanto, ya en sede de alegatos, le ruego al señor juez disciplinario que, una vez emita su decisión de primera instancia, dé cabal cumplimiento al artículo 67 de la ley 906 del 2004 y compulse las copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al señor testigo Huelvas por falso testimonio. ¿Y de dónde surge ese falso testimonio? De que es el propio denunciante quien refiere que él no tenía ningún permiso de la alcaldía porque ya habían ido a la alcaldía, habían hablado hasta con el secretario de gobierno y se les había dicho que ese tipo de permisos no era necesario porque el decreto que regía para ese momento el orden nacional los amparaba y permitía la circulación por dedicarse al comercio de alimentos. Entonces, ¿cómo es que un testigo como Huelvas viene al despacho a burlarse de todos bajo gravedad de juramento, diciendo que es que él sí dio el permiso y que el permiso tenía hasta el logo de una alcaldía y identifica cuál fue la alcaldía, cuando el propio denunciante dice que él nunca tramitó nada? Lo que entonces, como el falso testimonio, se incurre en él cuando se calla la verdad, ya sea de manera total o parcial, o se miente en cualquiera de esas dos opciones, diciendo solo mentiras o diciendo parte de verdad y parte mentiras, pues resulta que se incurre en el delito y, como servidor público, el despacho está obligado a realizar la respectiva compulsa de copias contra esta persona por mentiroso. Para demostrar esa mentira, es decir, hacer más fuerte la teoría del testigo falso, de aquel que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos porque se atreve a decir que vio hasta una carpeta y que tenía ese tipo de documentos, cuando es claro que esos documentos no existían, pues había que hacer algo elemental, ¿no? Y era oficiar a la alcaldía de Turbo para corroborar si era cierta o no esa manifestación que bajo juramento hizo el testigo, aunque ya partimos de la base que es mentira con base en lo que dijo el denunciante. Pero lamentablemente, como se refirió al comienzo, el artículo 129 de la ley 734 es letra muerta en este expediente y por lo tanto se negó esa posibilidad a la defensa de demostrar con documento en mano que hay un montaje en contra de la policía por un caso de los que conocemos habitualmente en la calle como "usted no sabe quién soy yo", en donde el denunciante es el protagonista de ese nuevo escándalo y en donde cree que por ser un comerciante de banano es inmune a los controles de las autoridades y por ende, pues lo que está exteriorizando es una molestia porque lo pararon, es decir, porque lo detuvieron en un puesto de control y pues penosamente le hicieron perder tiempo, y para él, como para cualquier otra persona, perder tiempo es perder plata. Al punto que le entregaron fue los documentos a otro conductor y es evidente que esta persona tiene un motivo suficiente para querer vengarse de los policías, por lo que sería simplemente un escenario de ineptitud en la revisión de los papeles, es decir, los documentos del vehículo. Y pues la mejor forma de vengarse de los uniformados, pues es la misma que se puede equiparar por analogía con aquellos casos donde la femenina se quiere vengar de aquel masculino que no le presta atención y suele usar un arma letal, la misma que a veces las subalternas utilizan frente a sus comandantes, y es: me tocó las partes íntimas, me lo pidió, me está acosando, y de una vez con ese señalamiento, aún sin elementos materiales probatorios que lo respalden, logra, como en este caso, poner en duda la intachable imagen que tiene el patrullero B y que no es algo que yo me invente aquí por intentar hacer quedar bien el cliente, sino que basta revisar su hoja de vida para evidenciar que nunca había tenido un señalamiento de ese tipo, que llevaba más de 6 años en esa zona trabajando en lo que es la policía de tránsito y carreteras, y sin embargo nunca nadie había puesto en duda su reputación y mucho menos se le habían generado algún tipo de anotaciones
al PCI, es decir, a su folio de vida, ni mucho menos anotaciones en el SPOA, ni mucho menos se le habían aperturado procesos de ninguna índole, lo que habla bien de el servidor público que hoy se encuentra aquí sentado en el banquillo de los acusados por alguien que quiso vengarse y que lamentablemente ese día, en términos populares, se había levantado con el pie izquierdo, porque vemos que pues se trata de alguien que venía de no poder realizar un negocio. Eso refiere el testigo Huelvas cuando señala que no pudieron cargar porque no estaba la carga completa. Y entonces ahí surge otra mentira frente al denunciante, ¿no? Y es que el denunciante ha referido que venía pobre y tristemente con sus empleados y que ellos además traían sus ropas puercas por los implementos de trabajo que habían utilizado cargando banano. ¿Cuál banano cargaron? O sea, acaso el del desayuno, porque pensando pues que sea un desayuno que incluyera fruta y que esa fruta fuera banano, porque ¿cómo se le va a empuercar la ropa si ni siquiera cargaron un bulto o bueno, un racimo, ¿no? De banano. Y entonces eso muestra que era mentira que venían de cargar sus productos porque ese día ni siquiera cargaron productos. Y si bien eso no demuestra si existió o no el pago de dádivas, lo que sí pone en entredicho es la veracidad de las declaraciones. Es decir, es esa verificación periférica del nivel de credibilidad que pueda tener una persona que se atreve a hacerle un señalamiento a otra. Y en esas condiciones es imposible llegar a esa certeza que exige el código para poder sancionar, porque vemos cómo se habla hasta de, por un lado, sí trabajamos y nos empuercamos la ropita, por el otro lado, no, nosotros definitivamente no cargamos nada, entonces, pues, ¿qué se iban a empuercar? Por este lado, nosotros vimos el permiso, por este lado, no, yo nunca tramité ningún permiso. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Blanco o negro? En esas condiciones lo que hay es un escenario de duda y esas dudas deben ser resueltas aquí en disciplina, en penal, en Colombia o en el exterior, siempre a favor de la persona que se procesa, en lo que la Corte ha llamado el indubio prodisciplinado, porque ya la Corte, a través de una decisión, la Corte Constitucional, que data de hace básicamente una década, resultó señalando que ese principio que inicialmente solo aplicaba en penal, pues resulta también trayéndose al derecho disciplinario. La defensa quiso, al ver esa omisión de constatación del despacho, pues hacerlo de manera directa, por eso se ofició a la alcaldía municipal de Turbo. Ese memorial, para que obre como constancia dentro del expediente, se remitió en calidad de copia al despacho Codín, pero lamentablemente pues la alcaldía municipal no ha contestado aún ese derecho de petición, lo cual no obedece a una negligencia de esa entidad territorial, sino que se encuentra todavía dentro del término legal para hacerlo, lo que entonces pues también me impide a mí ampliar las manifestaciones en sede de alegatos porque no cuento con ese documento a la mano todavía, porque pues la defensa, si bien ha sido juiciosa en temas de capacitaciones, no ha existido esa posibilidad de tener poderes más allá de hacer milagros y hacer aparecer documentos antes de tiempo. Ahora bien, debo concluir diciendo que cuando un señalamiento es real, la versión es una sola. Pregúntesele como se le pregunte. A mí me pueden preguntar, o a cualquier ciudadano del común, cuáles son los colores de la bandera de Colombia, y pueda que yo no hice el pabellón nacional desde hace varios meses, pero sin embargo yo sé que son 3 colores, amarillo, azul y rojo. Si me los preguntan hoy, mañana, en 10 años, o yo me haya graduado del colegio hace más de una década, la respuesta será siempre la misma porque me estoy refiriendo a un hecho cierto, real y que me consta. Sin embargo, si las preguntas que se me realizan son sobre algo que yo me inventé, sobre algo que solamente existe en el mundo de la imaginación, sobre un evento que yo estoy creando solamente para desquitarme de ese levantamiento con el pie izquierdo de un negocio que no pude hacer y de que fuera de eso, entre comillas, soy tan salado que me para la policía y me hace perder tiempo y además en la revisión de documentos y además de eso le entrega los papeles a otra persona que sería un taxista y me tienen ahí por más de media hora, pues definitivamente lo que había era un escenario de querer desquitarse y pues ese desquite resulta haciéndose de una manera en realidad muy sucia. En todo caso, pues como ese señalamiento, repito, es un señalamiento falso, lo que aquí ocurre es que el denunciante estaría imitando a un personaje de Chespirito llamado la Chimoltrufia.
que utilizaba una frase según la cual, como digo una cosa, digo la otra, tengo o no tengo razón. Y aquí quedó demostrado eso, cuando en menos de 24 horas el denunciante cambia por completo la versión. Es decir, como dice una cosa, dice la otra. Y eso impide que se le pueda creer. No puedo hacer más revelaciones en sede de alegatos porque en este proceso además volvimos a las épocas de la justicia sin rostro. Los testigos declaran sin prender siquiera la cámara, lo que impide una verdadera aplicación del principio de inmediación en la práctica probatoria. Aspectos en los que además no ahondaré porque están siendo objeto de estudio por parte de un juzgado constitucional, un juez de tutela, y ello podría tener consecuencias serias, ese fallo, en lo que sería la repetición de toda la audiencia disciplinaria. Por lo tanto, pues lo prudente es esperar a que quien tiene a que ese tercero imparcial pues tome decisiones de fondo frente a este asunto. Aunque mi petición en sede de primera instancia se puede equiparar en lo que sería un saludo a la bandera, es decir, ya uno sabe este caso para dónde va, prácticamente el fallo está listo, porque hasta la solicitud de prueba trasladada que se hizo de que llegara completa fue negada para impedirle que a mi cliente que se defendiera en debida forma. Debo en todo caso cumplir con mi rol y en esta intervención indicar que en sentir de la defensa no existe la certeza que permita emitir un fallo sancionatorio y por consiguiente, así fuera por ese principio de duda, debe emerger en este asunto un fallo absolutorio, que es la petición que realizo en esta etapa de la audiencia disciplinaria. Señor juez, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. En este estado de la diligencia, se le concede el uso de la palabra al señor patrullero Luis para que si quiere añadir algo más a lo que dijo su apoderado. Como diría el mejor médico de la región cuando está feliz.